Muy buenos días, tardes o noches. Dependiendo a qué hora estén viendo este video, vamos a hacer la presentación en esta ocasión de la fisiopatología de las enfermedades de la sangre. En realidad es una serie de temas donde vamos a analizar las principales enfermedades de los elementos que conforman la sangre, empezando por los glóbulos rojos. Entonces vámonos al tema, empezando con la introducción. Cada persona, un adulto promedio, tiene aproximadamente unos 5 litros de sangre, de los cuales el 45% son los elementos formes, es decir, las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y la mayor parte de estos 5 litros de sangre, es decir, el 55%, se conforma de plasma, que es el medio acuoso donde están disueltos los elementos formes y están circulando. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque vamos a conocer y repasar la concentración de cada uno de estos elementos formes y en particular para el tema de hoy de los glóbulos rojos. No se olviden, 45% células sanguíneas, en otras palabras, y 55% plasma. Hablaremos de los glóbulos rojos. De ese 45% que hemos mencionado, del 45% de los elementos formes, el 95% son glóbulos rojos. Es decir, una mayoría casi absoluta de las células sanguíneas corresponde a los eritrocitos. Y el 5% restante se distribuye entre plaquetas y leucocitos. ¿A través de qué mecanismo se producen los elementos formes de la sangre? Es precisamente a través de la hematopoiesis. Pero si hablamos específicamente del glóbulo rojo, el proceso se denomina eritropoiesis, ¿no? La formación de eritrocitos. Hablaremos de sus valores normales en sangre. ¿Cuáles son estos valores? Glóbulos rojos. Vamos a hacer distinción entre la mujer y el varón. El recuento de glóbulos rojos para la mujer es de 4 a 5 millones de unidades por milímetro cúbico o por microlitro, que viene a ser lo mismo, 4 a 5 millones. Y en el varón este recuento es un poco mayor, de 5 a 6 millones de unidades por microlitro o milímetro cúbico. Otro parámetro que va de la mano con el glóbulo rojo es la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína transportadora del oxígeno, de la cual vamos a hablar más adelante. Es ligeramente inferior en la mujer porque siempre va a estar en relación con el recuento total de eritrocitos. En la mujer va de 13 a 15, perdón, de 12 a 15 y en el varón de 13 a 16 ¿qué? Gramos decilitro. No se olviden la unidad de medida para la hemoglobina es gramos por decilitro. Ligeramente inferior en la mujer de 12 a 15 y en el varón de 13 a 16. El valor de la hemoglobina es importante tomar en cuenta, está muy relacionado con el
el lugar de origen o de residencia de la persona. No es lo mismo una hemoglobina sobre el nivel del mar, ¿sí? En ciudades o poblaciones que viven a la altura del nivel del mar, o personas que viven a grandes altitudes, ciudades altas de más de 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar, pues como mecanismo de compensación para el transporte de oxígeno, los valores de la hemoglobina suelen ser un poco superiores. Además, hay que tomar en cuenta que en la mujer embarazada, incluso un valor de 11 se considera normal. No porque haya menos hemoglobina, sino porque en realidad en la mujer embarazada existe una hemodilución, es decir, el porcentaje del plasma se eleva en relación a los elementos formes. Por tanto, nos da un descenso falso de la hemoglobina, porque en realidad estamos midiendo la relación de esta proteína con el plasma sanguíneo. ¿Sí? En la mujer embarazada, no se olviden, tenemos un rango incluso de hasta 11 gramos por decilitro. Siguiente parámetro que tomamos en cuenta en el hemograma, que acompaña a estos dos y es inseparable: el hematocrito. El hematocrito no es otra cosa que la relación que existe entre la cantidad de glóbulos rojos por un volumen de plasma sanguíneo. Se mide en porcentaje. En la mujer va a ser, como todo, levemente inferior al del varón, yendo desde los 36 al 46% de hematocrito se considera normal. Y en el varón, un parámetro algo mayor, de 40 al 50%. ¿Sí? Los valores inferiores son personas que viven en ciudades que están muy próximos al nivel del mar, y los valores más elevados, como hemos mencionado, de ciudades más altas, por encima de los 2.500, 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estos tres parámetros van de la mano, no pueden separarse, ¿sí? Nos van a dar una visión general de cómo están los glóbulos rojos en ese paciente. Se los pide en un hemograma de rutina, pero no son los únicos. Existen otros parámetros que acompañan a estos. Hablamos de las células precursoras de los eritrocitos. Estos son los reticulocitos. Los reticulocitos en condiciones normales no se observan en el hemograma. Tenemos que solicitarlos como un apartado. ¿Por qué no se observan? Porque requieren una tinción especial que el bioquímico solo detecta cuando nosotros solicitamos en la orden de laboratorio. Los reticulocitos son células precursoras del eritrocito, es decir, son formas inmaduras que se encuentran circulando en sangre en un número de 25.000 hasta un máximo de 75.000. También unidades por microlitro. Ese es su valor normal cuando lo solicitamos, y en trastornos, sobre todo hemorrágicos o de anemias agudas, estos pueden incrementarse 10 veces más, es decir, hasta unos 250.000. ¿Qué los diferencia del eritrocito maduro? Son un poco más grandes y contienen algunos organelos, como ser partes del complejo de Golgi, algunos ribosomas, parte del retículo endoplasmático. Y al igual que el eritrocito, no tiene núcleo, ¿sí? Entonces, el reticulocito. Y vamos a ver dos parámetros más, ¿sí? Quitamos, vamos a borrar.
Volveremos todo. Ahora sí. Vamos a ver otros elementos que acompañan al recuento de la fórmula eritrocítica o la serie roja. Hablamos del BCM y de la CHCM. ¿Pero qué son estos? Nosotros también debemos solicitar la BCM, que es el volumen corpuscular medio, es decir, es el tamaño del eritrocito que se representa en el resultado del laboratorio y tiene un valor normal. Esto ya es para ambos sexos, de 80 a 100 femtolitros. La unidad de medida es FL, que significa femtolitros. Valor normal de 80 a 100 para ambos sexos. ¿Y qué es la concentración de hemoglobina corpuscular media? En realidad es la concentración o la medición de la hemoglobina en un volumen determinado de eritrocitos. Se representa en gramos por decilitro y su valor normal va de 30 a 36. Es importante solicitar estos estudios, sobre todo cuando sospechamos de algún tipo de anemia. La anemia es un trastorno característico de los glóbulos rojos, donde estos nos van a dar parámetros adicionales. El tamaño nos va a decir si es una anemia macrocítica o microcítica, y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos dice si es normocrómica o hipocrómica. ¿De dónde sale esta concentración de hemoglobina corpuscular media? La fórmula es la siguiente. Resulta de la división entre la hemoglobina y el hematocrito, multiplicando el resultado por 100. Pongamos un ejemplo. Tengo un paciente con hemoglobina de 15 y un hematocrito también en lo correcto, que es de 48. Agarro mi calculadora. Como primer paso hago la división. 15 entre 48. Vamos a dar un tiempo para que ustedes hagan el ejercicio y podamos sacar la concentración de hemoglobina corpuscular media. Si ya tengo mi calculadora, divido 15 entre 48. El resultado lo voy a multiplicar por 100. Y en este caso tiene que salirles el resultado 31.25 gramos decilitro. Entonces se encuentra dentro del rango normal. Recuerden, el volumen corpuscular medio nos dice si es menor a 80, anemia microcítica o de células pequeñas. Mayor a 100, anemia macrocítica o de células grandes o gigantes. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media me da la coloración por un volumen de eritrocitos, que se mide en gramos decilitro y el valor normal de 30 a 36. Pueden practicar, ¿sí? Añadiendo otros valores en un paciente con sospecha de anemia. Entonces ya saben de dónde sale la CHCM. No se olviden esa parte. Bien.
Hasta aquí hemos hablado de valores normales, de un poco del hemograma que corresponde a la serie roja, pero vamos a conocer y recordar un poco el glóbulo rojo. El eritrocito es una célula en forma, bueno, en realidad se considera una célula por algunos autores y por otros no. ¿Por qué? Vamos a ver. Tiene un tamaño promedio de 7 micras. Tiene una forma de disco biconvexo, es decir, aplanado por sus dos caras. No contiene núcleo, no contiene organelos. Y al no tener núcleo, obviamente no tiene la capacidad de reproducción. Contiene una membrana celular y contiene en su interior a la proteína transportadora de oxígeno. Estamos hablando de la hemoglobina. La hemoglobina. Bueno, para que no se confunda. ¿Sí? Abreviamos HB. La hemoglobina es una proteína formada por no se olviden, 4 cadenas de globina. 4 cadenas de globina que se une a un grupo llamado HEM o grupo hemo. Este grupo hemo está formado por un anillo de protoporfirina. Un anillo de protoporfirina que está conteniendo al hierro. Contiene hierro. Cada una de las 4 cadenas de globina. Entonces, el oxígeno circulante tiene afinidad por este grupo M y se va a unir una molécula de oxígeno a cada uno. Por lo tanto, cada eritrocito transporta 4 moléculas de oxígeno gracias a las 4 cadenas de la globina unidas al grupo hemo. Este grupo hemo se forma de un anillo de protoporfirina y el hierro, que es muy importante para la síntesis de la hemoglobina y el transporte de oxígeno. Entonces, tiene que haber un equilibrio en este transporte, en este mecanismo, y cuando se rompe, ya hablamos de los trastornos del glóbulo rojo. El más importante, ya lo conocemos de alguna forma. Dentro de los trastornos del glóbulo rojo se incluyen las anemias y las policitemias. Vamos a hablar primeramente de las anemias. La anemia es un estado clínico, no se considera una enfermedad, sino un estado clínico patológico, obviamente, porque hay una disminución de los 3 elementos que van de la mano representando a la serie roja. Disminución de los glóbulos rojos, disminución de la hemoglobina y disminución del hematocrito. Es muy raro que solo uno de ellos descienda, porque van de la mano, van estrechamente unidos. Entonces, la disminución de uno de ellos generalmente se acompaña por la alteración de los otros 2 elementos. ¿Sí? Los valores normales ya los hemos mencionado, entonces, por debajo de estos valores hablamos de anemia. Clínicamente se caracteriza, por ejemplo, por adinamia, anorexia,
somnolencia, palidez de piel y mucosas. Pero vamos a hablar de la clasificación. Existen 3 formas de clasificar a la anemia. ¿Sí? Aquí hablamos de los criterios de clasificación de la anemia. El primer criterio es según la hemoglobina. Este es el más rápido, el más utilizado, sobre todo en los servicios de emergencia, después del triaje del paciente que puede llegar por traumatismo, hemorragia, algunos vienen incluso por asalto o atraco, con lesiones punzantes, cortopunzantes. La primera clasificación, la más rápida, según la hemoglobina, donde yo voy a tener 3 parámetros. La anemia puede ser leve, moderada o grave. Se considera leve cuando la hemoglobina va de 10 a 13 gramos por decilitro. Es decir, no hay una pérdida significativa de la hemoglobina. Generalmente este es asintomático, porque los pacientes pueden tolerar y adaptarse tranquilamente a ese descenso leve de la hemoglobina. No se olviden, este 13 es relativo. Tienen que investigar los antecedentes del paciente. Si es una persona que toda su vida ha vivido en la playa cerca del nivel del mar, pues puede ser 12, 11.8, 11.5. Si es una embarazada, también se considera 11 como normal, hemos dicho. ¿Sí? Tenemos como límite inferior, pero el 10. La moderada, que ya cursa con signos clínicos, aquellos que hemos mencionado, va de 7 hasta 10. ¿Sí? 9.9 prácticamente gramos por decilitro. Y la grave, que compromete primeramente el estado de conciencia y también ya algunas funciones vitales, es inferior a 7 gramos por decilitro. Entonces, este criterio de clasificación se basa en el recuento de la hemoglobina. Hemos dicho, es el más utilizado porque es el más rápido en los servicios de emergencia. Pero los resultados son también incompletos porque no sabemos, más allá de los valores de la hemoglobina, qué estaría causando la anemia. Para ello vamos a utilizar otro criterio de clasificación, que es aquí, según la capacidad de respuesta de la médula ósea. O si quieren, según la actividad de la médula ósea. Tenemos 2. Las anemias hiporegenerativas y las anemias regenerativas. Hipo o A regenerativas y las regenerativas. Estas están en relación con la actividad de la médula ósea. Recuerden que este órgano es el productor de células sanguíneas. En condiciones normales, la médula ósea libera a la sangre o produce 10 millones de glóbulos rojos por hora. ¿Sí? En la hiporregenerativa hay una alteración en la producción, es decir, la médula ósea no está produciendo glóbulos rojos. Generalmente este tipo de anemias es por lesión medular, puede ser una aplasia medular, algún cáncer, una leucemia, por ejemplo. Generalmente se acompaña también por un descenso de las otras 2 series sanguíneas de la médula ósea roja. Se caracteriza porque en el torrente sanguíneo no existen reticulocitos.
no hay reticulocitos en el torrente sanguíneo. Si nosotros lo solicitamos, su valor puede estar normal o disminuido en las hiporregenerativas, ¿sí? También puede ser por déficit de nutrientes. Por ejemplo, la deficiencia de hierro, lo que se conoce como ferropenia. Voy a guardar un poquito este y vamos a ver qué otras características tiene. Entonces, hemos dicho puede ser por lesión medular, puede ser por déficit de nutrientes, principalmente aquellos que participan en la formación de hemoglobina y de células sanguíneas. Estamos hablando principalmente de tres. ¿Qué nutrientes? El hierro, la anemia por deficiencia de hierro se conoce como anemia ferropénica. La vitamina B9, qué desastre, B9 y la B12. La B9 es el ácido fólico, la B12 es la cianocobalamina. También les pueden preguntar eso, entonces sería bueno que repasen los nombres de las vitaminas y mínimamente sus funciones básicas. La B9, que es el ácido fólico, y la B12, la cianocobalamina, son importantes para la diferenciación desde la célula madre pluripotencial hasta la célula final, que va a ser el eritrocito. Si hay deficiencia de estos nutrientes, pues no madura bien el eritrocito y estamos frente a una anemia. También hay una proteína involucrada en la producción y liberación de eritrocitos. Es una proteína que se sintetiza en las células peritubulares del riñón. Estamos hablando de la eritropoyetina. La deficiencia de eritropoyetina, principalmente en la insuficiencia renal crónica, también me puede producir una anemia hiporegenerativa. Principal característica, no hay reticulocitos. El segundo tipo de anemia, según la actividad de la médula ósea, hemos dicho que eran las anemias regenerativas. En este caso, la producción de eritrocitos puede estar normal o incluso aumentada. Se diferencia de la anterior porque hay un aumento de reticulocitos en la sangre. Solicitamos en un paciente con anemia clínica, ¿sí?, con los signos que hemos mencionado. Si solicitamos reticulocitos y estos están normales o aumentados, que es lo más común, hablamos de una anemia regenerativa. Entonces, la patología no está, o la lesión no está en la médula, sino más bien que los glóbulos rojos están muriendo, tienen una vida media menor a 100 días. Recuerden que en condiciones normales el eritrocito vive unos 120 días, lo que equivale a unos 4 meses. Pero en este tipo de anemias la vida media se acorta, ¿sí?, inferior a los 100 días. ¿En qué casos puede haber una anemia regenerativa? Trastornos hereditarios. Por ejemplo, la talasemia. ¿Sí? La talasemia es un tipo de anemia microcítica, es decir, el eritrocito va a medir menos de 80 femtolitros, lo cual no transporta adecuadamente el oxígeno y se traduce en una anemia de tipo hereditaria. Ahí existe una anemia que se llama anemia de células falciformes, también se incluye en este grupo. Las hemorragias agudas, traumatismos, lesiones, heridas con
extravasación con hemorragia importante, incluso algunos procedimientos quirúrgicos, principalmente estos de traumatología y ortopedia, pueden cursar con este tipo de anemia. Y algunas iatrogenias, por ejemplo, las venoclisis, ¿no? A repetición. Hay pacientes que constantemente optan por tratamientos endovenosos y obviamente hay ruptura de capilares que podría conducir a este tipo de anemia. Y aquellos que se pasan de bondadosos, ¿a qué nos referimos? Estas personas que donan sangre en repetidas ocasiones, ¿sí? El exceso de donación de sangre también puede producir este tipo de anemia. Entonces, mucho cuidado con estos datos que damos para la anemia regenerativa. Este es el segundo tipo de clasificación según la actividad de la médula ósea. Veamos el último. El último criterio de clasificación es según el tamaño del eritrocito. Y aquí vamos a dividir en tres. Según el tamaño, las anemias se clasifican en tres. Recuerden, aquí están los 80 a 100 femtolitros del volumen corpuscular medio. Menor a 80, microcítica, menor a 80. Entre 80 y 90, normocítica. Y mayor a 100, macrocítica. Esto según el tamaño de los glóbulos rojos. ¿Qué tipos de anemia se consideran microcíticas? Desde ya, el hacer esta clasificación no excluye que podamos clasificarla según el criterio anterior. Es decir, cualquiera de estas tres también pertenece al grupo de las hiporregenerativas o las regenerativas. ¿Sí? Entonces son criterios que se complementan. Dentro de las anemias microcíticas tenemos principalmente dos. La talasemia es un trastorno hereditario donde la célula es menor a 80 femtolitros y una más común, la más común de todas, la ferropénica. La anemia ferropénica, por lo menos en esta parte del continente, en todos los países de Latinoamérica, es un común denominador. Gran parte de la población tiene deficiencia de hierro. ¿Y qué se llama el hierro cuando circula en sangre? Se llama o medimos la sideremia. La sideremia es el registro de los valores de hierro en sangre. Sus valores normales van de 60 a 170 microgramos por decilitro. La sideremia normal, es decir, el hierro sérico normal va de 60 a 170 microgramos por decilitro. Cuando existe deficiencia de hierro, es decir, hay ferropenia por debajo de 60, se traduce en un tipo de anemia ferropénica. ¿Qué podemos decir de esta anemia ferropénica? Tiene una serie de manifestaciones clínicas que pueden ayudarnos como apoyo diagnóstico. Por ejemplo, en esta ferropénica existe un trastorno que se llama queilosis.
la queilosis. Por deficiencia de hierro es la erosión o la fisura de la comisura labial. Se forma una pequeña fisura que puede doler mucho, sobre todo al momento de bostezar o de hablar, ¿sí? Por deficiencia de hierro, la queilosis, en la comisura labial de la boca. Hablamos de la coiloniquia. Coiloniquia, no se olviden ese término. La deficiencia de hierro puede producir también el hundimiento o aplanamiento del lecho ungueal. Ustedes tienen la uña, el lecho ungueal puede quedar aplanado, incluso puede hundirse. Es un signo característico de la anemia ferropénica. Y existe también un trastorno muy interesante, y lo ponemos entre paréntesis, la llamada pica, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el prurito. No es que pica alguna región de la piel. En realidad, esta pica hace referencia a que la persona desarrolla una especie de manía por comer productos que no son nada nutritivos. Es más, ni siquiera son comida. Por ejemplo, el paciente, sobre todo si son niñitos, tienden a comer tierra o arena, arcilla, el jabón de baño, ¿sí? Entonces, está relacionado con la deficiencia de hierro también. Y los otros signos que son ya comunes en cualquier tipo de anemia, la palidez, somnolencia, anorexia, adinamia, déficit de atención. Entonces, no se olviden, anemia microcítica. La anemia normocítica es más por pérdidas agudas de sangre. ¿Sí? Lesiones agudas, heridas cortantes, traumatismos, fracturas importantes. Las fracturas de huesos largos o de pelvis causan hemorragia muy importante. Incluso aquí entra este grupo de población que son las mujeres en edad fértil. ¿Sí? Cada mes, cuando el ovocito no ha sido fecundado, pues sigue el proceso de la menstruación, donde se está perdiendo también elementos de la sangre, dándonos una anemia normocítica. Incluso en la mujer embarazada. Y esto es importante. En la mujer embarazada hay una anemia que se llama dilucional. La anemia dilucional. ¿En qué consiste? El número de elementos formes es totalmente anormal. Lo que se ha incrementado es el volumen plasmático. Es como que ponemos 2 cucharillas de azúcar en una taza, ¿sí? La cantidad de azúcar es la misma que poner las mismas 2 cucharillas en una jarra de 1 litro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha incrementado? El solvente, el plasma, pero se han mantenido los elementos formes. Entonces, este tipo de anemia se denomina dilucional, solamente por incremento del volumen plasmático, no por pérdida de los elementos formes. Y hablamos de la anemia macrocítica. Esta anemia macrocítica se debe principalmente al déficit de los otros 2 elementos del complejo B. Hablamos del ácido fólico, B9, y hablamos de la cianocobalamina, B12. Por eso, durante el embarazo, para prevenir estos 2 tipos de anemia, a la mujer embarazada se le provee suplementos tanto de hierro como sulfato, succinato, etc. Y también ácido fólico y cianocobalamina para prevenir la microcítica a través de hierro y la macrocítica a través
de la B9 y B12. ¿Pero por qué se produce? En este caso, la célula, el eritrocito, mide más de 100 femtolitros, 110, 115. Es porque al momento de la maduración eritrocitaria, se requieren estos elementos en las células madre pluripotenciales para que sigan el mecanismo y el proceso de maduración. Al haber déficit de estos, entonces esa maduración tarda mucho más. Y como todo, si está tardando en madurar, le da más tiempo a crecer. De modo tal que cuando ya han madurado, han tardado en madurar, se han hecho células más grandes, ¿sí? Por déficit de estos dos elementos. Lo mismo ocurre con el embarazo. Recuerden, un embarazo normal dura de 37 a 39 semanas. Antes de las 37, pretérmino. Después de las 40, se llama posttérmino. Que esté más tiempo en la cavidad uterina no significa que se va a alimentar mejor. Pueden crecer más estos productos, pero pues también hay un mayor riesgo de morbimortalidad. Ocurre lo mismo con la maduración de los eritrocitos. Entonces, hemos comparado y hemos complementado los tres criterios de clasificación. El más rápido hemos mencionado, a modo de repaso, según la hemoglobina, leve, moderada y grave. Segundo parámetro, según la actividad hematopoyética de la médula ósea, hiporregenerativas y regenerativas. Y según el tamaño de los eritrocitos, menor 80 femtolitros microcítica. Tamaño normal, normocítica. Hemos mencionado la dilucional. Hemos explicado por qué. Mayor a 100 femtolitros también hemos explicado por qué. Déficit de B9, B12. Y algunos trastornos del hígado también pueden producir un tipo de anemia macrocítica. Generalmente cuando hablamos del tamaño, es decir, del volumen corpuscular medio, hablamos también de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Si la concentración de hemoglobina corpuscular media, perdón, ahora sí. Si la concentración de hemoglobina corpuscular media es menor a 30, la anemia se llama hipocrómica. Y si la CM es normal, es decir, de 30 a 36, se llama normocrómica. No es otro criterio de clasificación, es un complemento del volumen corpuscular medio. Menor a 30, hipocrómica, y de 30 a 36, que es normal, normocrómica. No existe hipercrómica, por si acaso, ¿sí? Solo estos dos parámetros complementando al volumen corpuscular medio. Y bien, este es el tema de anemias. Y pasamos a otro trastorno del glóbulo rojo, que es ya más cortito. Lo contrario, ¿sí? El otro lado. Es decir, cuando hay exceso de glóbulos rojos, de hematocrito, de hemoglobina, todo esto se llama eritrocitosis. Llamada también poliglobulia o policitemia.
cualquiera de los tres términos: eritrocitosis, poliglobulia o policitemia. Va a ser todo lo contrario de la anemia. El número de glóbulos rojos puede incrementar. La hemoglobina puede incrementarse ya por fuera de los valores incluso adaptativos. Puede acercarse a 18, 19, 20, siendo patológico. Y el rango, o el parámetro principal más bien, es el hematocrito. Mayor a 50% en mujeres. Mayor a 55% en varones. Entonces, para el diagnóstico, aparte de la clínica, porque son personas que generalmente van a tener una facies rubicunda. Si son de piel blanca, pues todo el tiempo andan colorados. El hematocrito va a ser el punto determinante. En mujeres mayor al 50% y en varones mayor al 55%. Me va a dar la policitemia o eritrocitosis, que puede ser también por un trastorno principalmente de la eritropoyetina. Un incremento de esta proteína sintetizada en el riñón, perdón. Vamos a anotar acá. Perdón. Entonces, la EPO, que es la eritropoyetina, se sintetiza en condiciones normales en las células peritubulares del riñón. ¿Qué mecanismos pueden alterar la producción de eritropoyetina? Es decir, van a incrementar su producción. Pueden ser tumores de riñón, ¿sí? Un cáncer renal, un carcinoma hepático, el tabaquismo y otras formas de EPOC. ¿Por qué decimos el tabaquismo? La eritropoyetina se libera por parte del riñón como respuesta a la hipoxia, a la disminución del oxígeno en sangre. Para contrarrestar ese déficit de oxígeno, entonces, en el caso del tabaquismo y otras formas de EPOC, el riñón libera eritropoyetina para transportar más moléculas de oxígeno, ¿no? Favoreciendo la eritropoiesis. Entonces, el exceso de eritropoyetina en la sangre va a producir también un exceso en la síntesis y liberación de eritrocitos, dándonos como resultado la policitemia. Bien, existe una patología que es de tipo tumoral, donde la eritropoyetina puede estar normal o incluso baja. Hablamos de la policitemia rubra vera. ¿Sí? Solo en este caso, en la policitemia rubra vera, la eritropoyetina está disminuida. En todas las demás causas de poliglobulia, la eritropoyetina está aumentada. Y bien, hasta aquí los trastornos principales del glóbulo rojo. En la siguiente presentación vamos a hablar de los leucocitos. Entonces conviene que revisen la fórmula leucocitaria, valores normales, qué son los granulocitos, agranulocitos.